Bueno, vamos a ver la idea de continuidad. Ya veníamos viendo, bueno, arrancamos viendo la idea de límite, de lo que es un límite. Y bueno, vimos un par de indeterminaciones, ¿no? Que eran estos casos. Bueno, como había dicho, la idea de esto de que, bueno, cuando yo no podía resolver el límite directamente, no era una indeterminación, estuvimos viendo los tipos de indeterminaciones. Y bueno, ahora vamos a la idea de continuidad. A ver, básicamente, antes de pasar a las condiciones y digamos, analíticamente qué es lo que tenemos que ver, la idea de continuidad básicamente es esta idea de yo poder dibujar, supongamos que tengo mi gráfico, no sé, dibujar cualquier función sin levantar el lápiz, digamos. Entonces, supongamos que yo dibujo, bueno, acá obviamente esto no sería función, ¿no? Vamos a dejarla hasta ahí nomás. Bien, ahí, entonces esto sigue, bueno, listo. Sin, fíjate que pude dibujar la función sin levantar el lápiz. Entonces, eso me da el pie o la idea de, bueno, es continua, o sea, nunca levanté el lápiz, no tuve que, supongamos, no sé, empiezo a dibujar esta función y por ejemplo que acá levanté y acá seguí dibujándola, entonces tuve que levantar el lápiz. Entonces, la idea es esa. Tampoco tuve que. Es lo mismo porque digo levantaría el lápiz también, pero por ejemplo, ahora vamos a ver el tipo de discontinuidades, pero digo, tuve que hacer algo así y acá, por ejemplo, levantar el lápiz, marcar un puntito en algún lado y seguir dibujándolo. Digo, es la misma idea. Entonces, esa es la idea de continuidad. Pero bueno, obviamente, toda idea en matemáticas, obviamente bueno, no solo que se demuestra, sino que también se muestra analíticamente y es como tenemos que resolverla. Entonces, vamos a decir que una función es continua en un x sub 0, es decir, en un punto, si básicamente si se cumple esto, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función es igual a la función evaluada en x sub 0, es decir, a la imagen. Ahora bien, esa, digamos, si se cumple esto ya está, es continua. Y entonces, ahora bien, se muestran tres condiciones, que en realidad son tres condiciones que salen de acá, porque a ver, fíjense en lo siguiente, a ver, vamos a marcar y después vuelvo a esto para mostrar cómo poniendo esto solo, digamos, cumple las tres condiciones. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, que tiene que existir f de x sub 0. Esto es lo mismo que decir que x sub 0 pertenece al dominio de la función. No, de f de x. Al dominio de la función. Entonces, si es un punto que pertenece al dominio, obviamente por pertenecer al dominio va a tener una imagen. Entonces, justamente que exista esa imagen. 2. Tiene que existir el límite de x tendiendo a x sub 0 de la función. Bueno, pero esto quiere decir que se cumple el teorema de unicidad del límite. ¿Sí? Que era esto que me decía que un límite existe si existe tanto por izquierda como por derecha. Y no solo que exista por izquierda y por derecha de ese punto, sino que aparte debe dar lo mismo. Bien, y como última condición de continuidad es que el valor de este límite me tiene que dar lo mismo que el valor de la imagen. ¿Sí? O la imagen en ese punto. Bueno, justamente es esto que puse acá. Digamos, yo escribiéndolo así, yo ya estoy tocando las tres condiciones. Porque, a ver, si yo estoy diciendo acá que este límite me tiene que dar igual a la imagen, yo ya lo que estoy suponiendo ahí es que entonces la imagen existe y eso me da un valor. Si además yo estoy diciendo que este límite está siendo igual a una imagen, a un valor, lo que estoy diciendo es que este límite existe. Porque justamente lo estoy comparando con un valor, entonces si me dio un valor es porque existe. Entonces, planteando esto solo, ya se cumple la primera y la segunda. Y bueno, y ya al poner la igualdad se me está cumpliendo la tercera. Entonces, digamos, escribiéndolo así solo, yo ya
puedo plantear las condiciones de continuidad, ¿sí? Pero bueno, se desglosan en estas tres por separado, como que uno va haciendo como como un checklist de, bueno, a ver, esta se cumple, esto se cumple, etcétera. Y aparte plantearlas así, ahora nos va a servir para ver también el tipo de discontinuidad. Bien. Bueno, esto, como ven acá, estamos viendo continuidad en un punto, ¿sí? En un x sub 0. Bueno, ¿qué pasa si tengo un intervalo, por ejemplo? Entonces, como primera propiedad, digamos, que desprendo de acá también, es, si yo tengo una contenido en R, ¿sí? A un intervalo, y la función es continua, o sea, va a ser continua en ese A, si es continua, en x sub 0 para todo x sub 0 perteneciente a A. Entonces, a ver, geométricamente, ¿cómo lo veo esto? Bueno, a ver, si yo tengo una función, listo, y supongamos que yo digo, bueno, a ver, voy a tomar este intervalo, no sé, vamos a suponer, lo voy a tomar, sí, lo voy a tomar abierto, vamos a suponer que este es mi intervalo A. Entonces yo quiero ver si mi función es continua en ese intervalo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo en realidad? Bueno, agarrar acá y empezar a ver todos los puntos. ¿Por qué? Porque yo sé, acá, calcular continuidad en un punto. Entonces me fijo, no sé, en este punto. ¿Es continua? Sí, correcto. En este punto. ¿Es continua? En este punto. ¿Es continua? En este. ¿Es continua? Listo. Si es continua en todos los puntos de ese intervalo, entonces va a ser continua en ese intervalo. Obviamente, es imposible analizar en todos los puntos, ya que en un intervalo hay infinitos puntos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un par de propiedades y algunas ideas como para que uno directamente entonces dice, listo, es continua, entonces, en todo el intervalo. Pero bueno, la idea sería esa, ¿sí? O sea, la idea de esta propiedad. Bien, y bueno, así como, digamos, existe que una función sea continua, digo, también puede ser discontinua. Entonces, vamos a ver el tipo de discontinuidad. Tipo de discontinuidades. Obviamente, si a mí me están diciendo que para que sea continua tiene que cumplir estas tres condiciones, bueno, al fallar una sola ya me va a dar entonces que no es continua. Entonces, dependiendo cuál falle, va a ser un tipo u otro tipo de discontinuidad. Entonces, voy a hacer algunos dibujitos para entender la idea. Vamos a hacer esto acá, x0, y0. Vamos a hacer y0 y vamos a hacer x0, y0 y vamos a poner y1 y vamos a hacer un dibujo más. Vamos a poner algo ahí. Bien. Vamos a poner x0 ahí. Bueno. Bien, entonces veamos esto. A ver, si yo miro este primer dibujo, yo digo, bueno, listo. A ver, ya puedo ver, digo, a nivel general que la función es continua. Pero digo, en x sub 0, digo, es continua. A ver, se cumplen las condiciones. Y a ver, ¿existe, digamos, f de x sub 0? ¿Tiene imagen? Sí, porque yo veo que acá x0, si le calculo la imagen, me da y0. Listo. ¿Existe el límite? Y bueno, a ver, puedo ver que si me acerco por izquierda o por derecha del x sub 0, a cualquiera de los dos valores que me acerque, termina dándome cerquita del y sub 0. O sea, me termina dando y sub 0 también. Entonces, listo, cumple. Entonces, ¿el límite me da igual que la imagen? Sí, porque ambos me están dando y sub 0. Listo, es continua. Veamos qué pasa acá en esta segunda. En esta segunda digo, bueno, a ver, ¿existe la imagen?
Sí, existe la imagen, porque en x sub 0 está valiendo este puntito de acá, que sería y sub 1. Perfecto. ¿Existe el límite? Sí, vemos que existe el límite, porque digo, si me acerco por izquierda o me acerco por derecha, fíjate que tanto acá como acá me está dando i sub 0. Digamos, las imágenes a medida que me acerco me da i sub 0. Perfecto, existe el límite entonces, me da i sub 0. ¿Se cumple la condición 3 que el límite es igual a la imagen? No, y ahí falla. Entonces, ¿qué está fallando? Bueno, el límite no me está dando igual que la imagen, porque el límite me da i sub 0 y la imagen acá me está dando i sub 1. Listo, entonces en esta falla, pusimos 1, 2, 3, sí, falla 3. ¿Qué pasa acá? A ver, bueno, a ver, ¿existe la imagen? Sí, porque digo, acá cierra con el punto cerrado acá. Digo, cuando vale x sub 0, la imagen exactamente en x sub 0 es y sub 0. Perfecto. ¿Existe el límite? Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Si yo vengo por el lado izquierdo y empiezo a ver las imágenes, me dan y sub 0. Pero si yo vengo por el lado derecho y empiezo a ver las imágenes, me fijo que me da y sub 1. Entonces, como por izquierda y por derecha del límite me están dando valores distintos, el límite no existe, porque no se cumple el teorema de unicidad del límite. Entonces acá está fallando el 2. Bien. Y ahora, fijémonos en este tercero. Si yo digo, existe, vamos a analizar acá en x sub 0. En este caso justo el x sub 0 es el 0, ¿no? Pero listo, vamos a llamarlo x sub 0. ¿Existe la imagen en x sub 0? Y bueno, puedo ver que no, porque justamente, acá estoy hablando justo de la función logarítmica, pero digo, justo en x sub 0 hay una asíntota, que ahora después vamos a verlo, pero digo, sin entrar mucho en detalle, no hay imagen. Entonces, ya de por sí acá está fallando 1. Y después, si yo analizo el límite, yo digo, ¿existe el límite? Y a ver, primero que acá, si tengo que analizar por izquierda no tiene sentido porque no hay función por el lado izquierdo. Entonces ya de por sí, ahí ya puedo decir, y no, bueno, ya el límite no va a existir porque ya de un lado no hay límite directamente, no puedo calcularlo. Pero bueno, supongamos que digo, bueno, pero la analizo del lado derecho nada más. Y fijémonos que por derecha, cada vez que me acerco más al x sub 0 por derecha, los valores se van hacia el menos infinito. O sea, este límite me da menos infinito. Bueno, no puedo decir entonces que el límite exista, porque no me está dando un valor real. Recuerden que para que el límite exista, me tiene que dar un valor real y además de ese valor real ser el mismo tanto por izquierda y por derecha. Entonces digamos que acá también está fallando el 2. Bien, por ende el 3 no puedo ni compararlo directamente. Porque si tengo, obviamente no tengo una imagen con quien comparar y encima el límite me está dando infinito, que no es un valor, listo, el 3 no lo puedo pero ni comparar. ¿Sí? Lo mismo que, bueno, acá no, en los dibujos no está ocurriendo justo, pero supongamos que, no sé, la imagen exista, ponele que el punto 1 no falla, pero el 2 me da infinito, tampoco puedo comparar, porque estoy comparando algo que no existe con algo que existe, ¿sí? Y mucho más en profundo, digo, estoy comparando un símbolo infinito que no es un número, que es una noción y que no tengo idea cuánto vale, con algo que sí tengo idea que, por ejemplo, la imagen me haya dado un valor. Bien, entonces, mirando esto, Una vamos a ver, pregunta. ¿acá alguna duda? No, Johnny. Bien, perfecto. Bueno, entonces, a modo de repaso general, eh, bueno, esto, si es continua en x sub 0, si solo si es continua por derecha y por izquierda, continuidad en los laterales, y cuando tengo el intervalo cerrado, tengo que verificar que sea continua en el abierto, continua por derecha de A, es decir, que se cumpla este límite, y continua por izquierda de B, es decir, que se cumpla este límite de acá. Perfecto. Vamos ahora con eh, algunos teoremas. Teorema de Bolzano. O vamos primero con el teorema del valor intermedio.
que es más general. Bien. Bueno, ¿qué me dice el teorema? A ver, me dice, sea una función real f continua en un intervalo cerrado AB tal que f en A sea menor que f en B o viceversa. Si D pertenece al intervalo f en A, f en B, ahora lo vamos a ver en el dibujo. O al revés, ¿no? En el caso que sea viceversa, D pertenece al intervalo f en B, f en A. Entonces, existe un C perteneciente a AB tal que F en C me da ese D. Entonces, ¿cómo lo veo esto en términos del dibujo? Bueno, a ver, tengo mi gráfico. Supongamos que ahí tengo esa función. Esto vale A, esto vale B. Entonces, supongamos que obviamente esto va a ser en F en A y acá más o menos tengo a F en B. Bien. Lo que digo es, supongamos que en este caso es, por ejemplo, cuando f en B es más grande que f en A. Así que la imagen en B es más grande que la imagen en A. Pero digo, puedo tener el caso al revés, que supongamos tengo algo así. Y entonces supongamos que esto es B y esto es A. Entonces la imagen acá de A está siendo más grande que la imagen en B. ¿Sí? O sea, ese sería el otro caso. Pero bueno, vamos a trabajar con este, pero se cumple para todo. Entonces, ¿qué me está diciendo este teorema del valor intermedio? Me dice, primero que sea continua. Entonces, tengo que garantizar eso, que sea continua. Ahora, una vez que es continua en el cerrado, listo. Yo sé que de A a B no voy a levantar nunca el lápiz. Perfecto. Entonces me dice, si se cumple que es continua y que la imagen de los extremos, una es más grande que la otra, bueno, seguramente va a haber algún valor de acá que pertenezca, ¿no?, a este intervalo de las imágenes, entre las dos imágenes, que va a ser imagen de algún C que pertenezca acá, digamos, que pertenezca entre A y B. Entonces, fijémonos que si yo tiro acá, me fijo las imágenes, o sea, que me dan D, yo tiro una línea horizontal en D, fíjense que hay, en este caso, 1, 2, 3 valores que me hacen el papel de C. ¿Por qué? Porque si yo hago F en C, me está dando ese D, ese valor intermedio. Entonces, esto es lo que me garantiza el teorema de valor intermedio. O sea, no me dice que existe uno solo, no me dice cuántos valores existen, pero me dice que sí o sí, bueno, va a haber algún valor acá en este intervalo AB que cuando le calcule la imagen me va a dar este D. Porque, a ver, obviamente, uno por lógica dice, bueno, a ver, de A a B, obviamente que yo, si yo empiezo a pasar acá, no importa cómo sea, pero para ir de A a B es obvio que en el medio, fíjese que si yo hago, lo voy a hacer con verde. Yo tengo acá A, trazo como una línea horizontal en F de A. Y trazo una vertical en A. Trazo una vertical en B y trazo una vertical en F en B. A ver, sea como sea, fíjese que me quedó
esto, a ver, no importa porque digo, en el video después va a quedar como el paso a paso, entonces van a poder verlo bien. Pero digo, acá lo voy a tachar para que se entienda. Fíjese que me queda este rectángulo, ¿no? Si yo trazo la horizontal y la Se está vertical. por cortar la llamada. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, a ver, si yo quiero ir de A a B, porque me está Se está diciendo por que... cortar la llamada. Ah, listo, listo. Ahí ya... Ahora mando otro link. Si yo quiero ir de A a B, obviamente garantizado que F en A... No importa si hago así, 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 así. No importa, pero voy a pasar. Al menos una vez lo voy a cortar. Bien. Siguiendo la misma idea, o sea, se desprende de este teorema, el teorema de Bolzano. Que es exactamente lo mismo, pero lo vamos a usar inteligentemente para calcular. No para calcular, también se puede usar para calcular raíces, pero digo, por lo menos para garantizarme que hay alguna raíz en ese intervalo. Entonces, ¿qué me dice Bolzano? Me dice lo mismo, sea una función real, bueno, f continua en AB cerrado, tal que, y acá está el pequeño cambio que tiene este teorema, f en A sea, por ejemplo, positivo y f en B negativo, o viceversa. Es decir, f en B, digamos, positivo y f en A negativo. Bueno, si ocurre esto, entonces existe también lo mismo, ¿no? Un C que va a pertenecer a A y B, tal que F en C me da 0. Es decir, que C es una raíz. Bueno, pero fijémonos que es lo mismo, porque a ver, yo tengo acá, vamos a suponer, vamos a hacerlo de este lado. Ahí supongamos. Entonces, esto es B y esto es A. Equivale, digamos, si lo tengo al revés. Entonces, esto va a ser F en A y esto de acá va a ser F en B. Entonces, fijemos que está cumpliendo, a ver, dice, primero continua, en A, B cerrado, listo, es continua. Perfecto. F en A positivo, bueno, acá es negativa la imagen. Digamos, estoy en el viceversa, sería. O FB negativo o al revés. Digamos, uno tiene que estar, por así decirlo, por abajo del eje y el otro por arriba. O sea, una imagen negativa y una imagen positiva. Fíjense que dice, existe un C, lo mismo, acá entre A y B va a haber algún valor, tal que F en C vale 0. O sea, en este caso sería acá y acá, por ejemplo, y acá. En este caso hay 3. Entonces, ese C justamente es una raíz. Bueno, fíjense que es lo mismo, es el teorema anterior, lo único que acá D es 0. O sea, es este teorema, el del valor intermedio, pero tomando como que el valor intermedio, o sea, como que D es el 0. Entonces, fíjense que es lo mismo, lo único que acá sí, no, acá no me acá lo único que me dice es que las imágenes, una sea más chica que la otra, pero no me obliga a que sea positiva y negativa, o viceversa. Pero me dice, bueno, F en C me da ese D. Bueno, si yo a esto ahora soy un poquito inteligente y digo, bueno, listo. Si yo ahora, digamos, siguen siendo una imagen más grande que la otra, pero ahora la hago que una sea positiva y otra negativa, es decir, lo que me está garantizando en algún momento la misma idea, si yo quiero cruzar de A a B como es continua, entonces yo digo, bueno, a ver, que es continua quiere decir que yo puedo dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, si yo ahora digo, ah, bueno, uso el valor intermedio, pero hago que una imagen esté por abajo del eje X y la otra por arriba del eje X, y como es continua la función, bueno, estoy obligado a, como no puedo levantar el lápiz, en algún momento, si quiero llegar de F en A en F en B, bueno, en algún momento tengo que cruzar el eje X. Bueno, ese momento en donde crucé el eje X va a ser el D. Ese D exactamente en Bolzano es el 0. Entonces, si estoy cortando al eje X, el corte con el eje X son las raíces de la función. Ahora bien,
Bolzano me garantiza que hay al menos una raíz. En este caso, por ejemplo, fíjese que hay 3. Pero digo, no sé, algo más simple. Una lineal. Tomo acá este intervalo. Acá tengo, no sé, f en b, supongamos, y acá tengo f en a. Bueno, en este caso hay una sola raíz. Pero listo, Bolzano no me dice cuántas hay. Lo que me garantiza es que si se cumple el teorema, al menos hay una. Al menos. Hay un método, el de bipartición, que es para usar Bolzano, digamos, e ir calculando la raíz, pero o un aproximado por lo menos de la raíz. No lo vamos a ver porque eso no se toma y cómo es. Y no es la idea agregarle más cosas o confundirlo. Pero a ver, la idea del método ese es como es ir diciendo, bueno, a ver, supongamos que vamos acá con la lineal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, esta es la raíz. Pero bueno, yo agarro acá A y B. Uso Bolzano, listo, me da una raíz en el medio. Entonces achico, voy achicando, digamos. Es como que voy achicando el intervalo. Como que voy achicando, 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 achicando. Hasta que en un momento no se me va a cumplir el teorema. Seguramente en algún momento no se me va a cumplir. Entonces quiere decir que, bueno, en algún momento lo achiqué tanto que ya casi que el intervalo me va a quedar alrededor de ese puntito que justamente va a ser la raíz. ¿Sí? Entonces, es como que voy, se llama el método de bipartición y eso porque voy partiéndolo todo el tiempo en dos. Partiendo el intervalo en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, hasta que en un momento se acerca tanto a la raíz que justamente me da un aproximado de cuál es esa raíz. ¿Sí? Obviamente, no, digo, cuando uno calcula raíces utiliza otros métodos más seguros y más directos, pero bueno, usando el Bolzano se puede llegar por ese método también a un aproximado de la raíz. Pero bueno, lo importante acá de Bolzano es ver esto, es la idea eh, de que por lo menos me garantiza, digamos, que hay una raíz. Y también Bolzano me va a ayudar, apoyado también en esta propiedad que voy a nombrar ahora. Si yo tengo que R1 y R2 con R1 menor que R2 son dos raíces consecutivas, obviamente, ¿no? De una función continua. Bueno, f, vamos a llamarla f también. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O sea, f es distinta de 0 para todo x perteneciente a R1, R2. Ahora lo voy a hacer el dibujo y lo explico. Resulta que si C pertenece a R1, R2, entonces, si F en C me da positivo, entonces F de X es positiva para todo X perteneciente a R1, R2. Y si F en C me da negativo, entonces f de x es negativa para todo x perteneciente a R1, R2. Entonces, esto es muy importante porque con esta propiedad yo puedo calcular, por ejemplo, los conjuntos de positividad y negatividad de una función sin todavía conocer derivadas. Porque, a ver, me estoy apoyando en el valor, en el teorema de valor intermedio, en Bolzano también. Porque, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, bueno, a ver, yo tengo una función, supongamos, listo, tengo esa función. Tengo R1, R2. Entonces, primero, R1 y R2 raíces consecutivas. Ahora bien, fijémonos que para la izquierda esto se me está yendo para más infinito, esto también, o sea que no hay otra raíz acá. Entonces, yo acá puedo partir mi dominio, por ejemplo, de menos infinito hasta la raíz primera esta, de la raíz 1 hasta la raíz 2 y de la raíz 2 hasta más infinito.
Digamos, yo puedo dividir mi dominio en 3 partes, tomando las raíces consecutivas. Entonces, vamos principalmente acá a la raíz consecutiva. Me dice, bueno, si hay R1 y R2, una menor que la otra, obviamente, 2 raíces consecutivas de una función continua. Es decir, para todo X perteneciente al intervalo R1-R2, no hay otra raíz. Justamente, o sea, en este intervalo no hay otra raíz. ¿Por qué? Porque la función es continua, entonces no pudo volver a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque R1 y R2 son consecutivas, me dice. Entonces, ahí ya me garantizo que no hay otra raíz. Entonces me dice, si C pertenece a R1-R2, entonces, dice, si C pertenece acá, C, f en C, si me da mayor que 0 o me da menor que 0, o sea, si es positivo o es negativo, toda mi función en ese pedazo es positiva o negativa, o sea, tienen el mismo signo, ¿sí? Esto tiene que ver también con la conservación del signo, que se conserva el signo en todos los puntos. ¿Por qué? Porque, a ver, como yo estas dos son raíces consecutivas, y eso significa que en el medio no va a haber otra raíz, entonces, acá no se va a cumplir en este intervalo, en R1, R2, no se va a cumplir, primeramente no se va a cumplir Bolzano. ¿Por qué? Porque Bolzano me dice que f en A y f en B tienen que tener signo distinto. Y en este caso, como son raíces consecutivas, acá R1 y R2 valen 0, porque justo son las raíces. Entonces no tienen signo directamente. O sea, no es que una es positiva y la dos son positivas y la dos negativa. No tienen signo. ¿Sí? O si querés, el signo es el mismo. Entonces no se te está cumpliendo Bolzano. Pero a su vez, si yo me fijo en, el valor intermedio, por así decirlo, ¿qué me decía el del valor intermedio? Que la imagen de uno de los extremos tiene que ser mayor o menor a la imagen del otro. Y acá tampoco se está cumpliendo eso. Porque como los extremos de mi intervalo están haciendo las dos raíces valen 0, la imagen. ¿Por qué? Porque justamente son raíces. Es decir, el valor de I, el valor de la imagen es 0. Entonces tampoco se me está cumpliendo el valor intermedio. ¿Por qué? Porque no se me cumple la hipótesis de que f en A tiene que ser mayor que f en B o f en B mayor que f en A. Entonces, como no se me está cumpliendo esas dos, yo puedo tranquilamente decir que en el medio entonces, si me apoyo en Bolzano, que en el medio no va a haber un cambio de signo. Es decir, no corta el eje X. No va a haber una raíz en el medio. Entonces, como no va a haber una raíz en el medio, quiere decir que toda mi función, por ser continua, nunca va a cortar al eje X. Entonces, si en cualquier punto que yo agarro, C, la imagen es negativa, bueno, en cualquier punto de ese intervalo la imagen va a ser negativa también. Porque si hay algún punto acá, en este intervalo, que la imagen me está dando con otro signo, supongamos que yo agarro C, acá me da negativo. Bueno, agarro cualquier otro punto. Si me da positivo, quiere decir que en algún momento entonces la función pasó el eje. Y ahí ya, entonces, se me estaría, por así decirlo, cumpliendo Bolzano. Y ya vimos que no se cumple Bolzano, porque ya la hipótesis, me falla la hipótesis de qué coso. De que R1 y R2 tienen que tener signo distinto. Pero como yo ya garanticé que no está cumplido ese Bolzano ahí, y entonces al ser consecutiva garanticé que no va a cortar al eje, bueno, si cualquier punto que yo agarre acá me dio negativo en este caso, y hay otro punto dentro ahí que me está dando positivo, y no puede ser, porque yo ya garanticé que no corta el eje X nunca, y que como es continua, entonces no puede pegar un salto. Entonces, justamente ocurre esto, que cualquier punto que yo agarre van a tener las mismas imágenes. O sea, no la misma imagen en valor, sino en signo. Entonces, como en este caso, por ejemplo, cualquier punto que yo agarre acá me dio negativo, la imagen, todo este intervalo va a ser negativo. Cualquier punto de ese intervalo. Y siguiendo la misma idea, quizás acá ya lo tomo como raíces consecutivas, pero sí puedo tomar como, a ver, de menos infinito a R1, yo puedo decir que como acá no hay otra raíz, de menos infinito a R1 no hay otra raíz, bueno, lo mismo, la misma idea, por más que no tome raíces consecutivas, pero yo puedo, a ver, por ejemplo, con el valor intermedio, con el teorema de Bolzano,
Si yo estoy yendo de menos infinito a R1, bueno, yo sé que allá en menos infinito se me está yendo para arriba, para más infinito. O sea, las imágenes son positivas. Llego, como es continua, hasta la primera raíz que me aparece, donde acá la imagen es 0. Entonces ya ahí no se me cumple Bolzano. ¿Por qué? Porque no tienen signos diferentes los extremos, por así decirlo, de mi intervalo. Porque acá está viniendo, digamos, más infinito, o sea, es positivo, y en la raíz es 0. Entonces no me está cambiando el signo. Entonces, hasta la raíz tampoco se me está cumpliendo Bolzano. Quiere decir que lo que estoy garantizando es que en ese intervalo no está cortando al eje X. Porque si cortaría al eje X, bueno, en alguna parte de este intervalo sería negativa mi imagen. Entonces ahí estaría ese cambio de signo. Pero como entonces acá no lo está cortando, bueno, puedo garantizar que cualquier valor que yo tome en este intervalo, si la imagen es positiva, todos los puntos en ese intervalo van a ser positivos. ¿Sí? Se conserva el signo. Entonces, fíjese cómo usando esto yo puedo calcular los conjuntos de positividad y negatividad sabiendo las raíces y tomando las raíces consecutivas. Básicamente partiendo mi dominio en las raíces. Es como que yo agarme acá en las raíces, haga como un paredón, digamos. Hago como un paredón, como un paredón, como un muro. Entonces me quedaron tres, por así decirlo, o si esto lo miro desde arriba como un plano, alambro. Hago un alambrado acá y un alambrado acá. Entonces, todo este espacio que había me quedaron tres terrenos. Este, este y este. Y empiezo a analizar, bueno, a ver qué pasa en cada uno de esos terrenos que me quedó con las imágenes de mi función. Y ahí me voy dando cuenta, bueno, en todo este terreno las imágenes son positivas, entonces conjunto de positividad. En todo este terreno las imágenes son negativas, entonces conjunto de negatividad. Y en todo este terreno las imágenes son positivas de nuevo, entonces también es conjunto de positividad. Y eso lo puedo usar entonces para calcular los conjuntos de positividad y negatividad. Sin usar derivada. Después ya vamos a ver, ya cuando veamos, nos metamos en derivada y eso, cómo ya después puedo usar las derivadas no solo para eso, sino también para el crecimiento. ¿No? Bueno, bien. Vamos con asíntota. Vamos a ver asíntotas. Entonces, vamos rápido primero con la vertical, que es la más fácil, por así decirlo. Bueno, a ver, tengo una función. Vamos a poner que acá hay una asíntota vertical. Y supongamos que tengo, no sé, esta función y esta función, por ejemplo. Bueno, vamos a ver la idea de asíntota vertical. Primeramente lo que puedo ver es que en mi asíntota vertical, supongamos esto es x0, bueno, que ese punto x0 no está perteneciendo a mi dominio. Entonces, yo ya de por sí puedo empezar a ver que la primera condición para que algo sea posible asíntota vertical es que, bueno, que esa asíntota vertical va a estar ubicada en un punto que no pertenece a mi dominio. Entonces, eso en primera instancia. Ahora bien, yo puedo, por ejemplo, tener este caso, no sé, este caso, donde acá el x0 tampoco está perteneciendo a mi dominio. Pero ahí, por ejemplo, no hay una asíntota vertical. Entonces no me sirve solo la condición de que, bueno, va a ser asíntota vertical cuando en los puntos que no pertenezca a mi dominio. Tiene que haber alguna condición más. Y esa condición más la vamos a poner con los límites. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando además en una asíntota vertical? Que si yo agarro y me acerco a este punto, yo digo, bueno, está bien, ese punto no va a tener imágenes porque no pertenece a mi dominio. Pero si yo me acerco, ¿qué está pasando con mi función? Por eso es una asíntota, porque la función en esa recta, ¿sí? Porque las asíntotas son rectas, está teniendo una especie de comportamiento que no lo tiene quizás en otras funciones. Está teniendo un comportamiento, se dice, asintótico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va acercando a esa recta, acercando, acercando, acercando indefinidamente, pero nunca la toca. ¿Sí? Por lo menos en la vertical. En la vertical nunca la toca. Entonces se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y listo. Y siempre va a ir costeándola.
Y esto, si yo sigo acá acercándose, cada vez se va más arriba, más arriba, más arriba, acá más abajo, lo que estoy viendo es que, bueno, si me acerco por izquierda o por derecha, los valores o se van muy altos o se van muy bajos. ¿Y esto cómo lo nombro? ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, lo puedo escribir usando límite. Entonces yo voy a decir, bueno, si yo calculo el límite cuando me acerco a ese x sub 0, a ese valor que no pertenece de mi función, ¿qué le está pasando a la función? Bueno, se me está yendo a los infinitos. O sea, o se me va muy alto al más infinito o se me va muy abajo al menos infinito. O sea, crece indefinidamente o decrece indefinidamente. ¿Sí? Los valores de las imágenes. Entonces, este valor es un valor que no pertenece al dominio. Entonces, si yo hago el límite a ese valor, le aplico el límite, o sea, calculo el límite, qué pasa cuando con la función cerca de ese valor que no pertenece, si me da infinito, ya sea más o menos infinito, puedo decir entonces que en x igual a x sub 0 existe una asíntota vertical. Y listo. Entonces, para calcular la asíntota vertical, voy a hacer el límite de la función cuando x tiende al valor que no pertenece a mi dominio y me tiene que dar infinito. No me puede dar un valor, me tiene que dar infinito. Bien, algunas cosas a tener en cuenta. Obviamente, si mi dominio es R, no va a haber asíntota vertical. Porque si la asíntota vertical son en los puntos que no pertenecen al dominio, si mi dominio es R, justamente todos los puntos están perteneciendo a mi dominio. Entonces, eso una aclaración. Porque a veces, digamos, sí, a veces cometen errores del tipo de calcular un límite y que yo digo, ¿qué límite vas a calcular si vos tenés que calcularlo con x tendiendo al punto que no pertenece? Entonces a veces se confunden y quizá lo calculan tendiendo a los infinitos y esto ya es otra cosa. Bien. Y otra cuestión a tener en cuenta es que una asíntota puede ser asíntota por derecha de una función y no por izquierda. Principalmente en las partidas a veces se ve eso, de que quizás, no sé, justo en el punto donde no pertenece a mi dominio, por el lado derecho hay un tipo de función y por el lado izquierdo otro tipo de función. Entonces esa asíntota me está haciendo de asíntota a la de la derecha y a la de la izquierda no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso a tener en cuenta también. Bien, esto en el caso de la vertical, simple digo, es este límite. Vamos a ver qué pasa con las no verticales. Dentro de las no verticales, tengo dos tipos. Es decir, puede ser horizontal o puede ser oblicua. Recordemos que las asíntotas son rectas, entonces tengo, hablando geométricamente, también digo la noción de horizontal, vertical y todo eso, digo, también es dependiendo cómo yo esté mirando las cosas, pero digo, digamos, en parte tendría como tres ubicaciones de una recta, ¿no? O sea, la puedo poner vertical, la puedo poner horizontal o como inclinada, ¿no? Con una inclinación. Entonces, las no verticales. ¿La idea cuál es? A ver, primero planteemos la ecuación de una recta, digamos. Yo tengo f de x igual a m por x más b. Entonces digo, bueno, vamos a partir de acá para ver cómo calcular, usando límite, las asíntotas no verticales. Primero tengamos en cuenta que cuando yo veo una asíntota no vertical, ya sea oblicua o horizontal, yo justamente la asintotidad, por así decirlo, o sea, el comportamiento de esa función asintótica, la veo, en términos de la oblicua y la horizontal, la veo alejado del origen. Es decir, cuando me alejo del origen, ahí veo el comportamiento asintótico de mi función en términos horizontales u oblicuos. ¿Sí? De las asíntotas horizontales u oblicuas. Es decir, que cuando yo, obviamente, voy a tener que aplicar un límite, el límite va a ser con x tendiendo a los infinitos. Eso por un lado. Vamos a ver entonces cómo calculamos. A ver, yo sé que mi asíntota no vertical es una recta, obviamente. Entonces, va a tener forma de recta. Por ende, voy a tener que usar la ecuación de la recta, que en este caso, justamente f de x igual a mx más b. Entonces yo digo, bueno, pero a ver, ¿qué necesito calcular de mi recta en una asíntota? Bueno, el valor de la pendiente y el valor
de el B, la ordenada del origen. Entonces, rápidamente a tener en cuenta. Si mi pendiente, esto ahora lo vamos a ir viendo, pero digo, si mi pendiente es 0, ¿qué pasa si no tengo pendiente? Bueno, estoy en este caso. No tengo pendiente, entonces estoy en el caso de asíntota horizontal. Obviamente, si mi pendiente es distinta de 0, bueno, ya voy a tener una pendiente o así, ¿no? Entonces, estoy en el caso de asíntota oblicua. Obviamente, para que exista una asíntota no vertical, M y B tienen que ser valores reales, ¿sí? Entonces, primero, para que exista asíntota no vertical, M y B tienen que pertenecer a los reales. Porque si no, si yo calculo alguno y me da infinito, y yo no puedo poner en una recta M por X más infinito. O infinito por X más B. Entonces no. Bien. Entonces, vamos a agarrar y decir, bueno, vamos a calcular primero la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente, yo puedo agarrar y decir, bueno, despejo la pendiente, ¿no? Entonces digo, bueno, f de x menos b es igual a m por x. Y ahora digo, bueno, divido por x, entonces me queda f de x sobre x menos b sobre x igual a m. Listo, calculé la pendiente. Pero ahora bien, x no puede ser 0. Entonces, primero, ¿por qué sé que no va a ser 0? Porque como yo ahora quiero analizar un límite, voy a aplicar límite. Como yo quiero analizar un límite y dijimos que las no verticales, yo veo ese comportamiento alejado del 0, es decir, yéndome a los infinitos, entonces ya sé que x no va a valer 0, porque me estoy acercando a valores grandes positivos o grandes en valor absoluto, mejor dicho. Entonces voy a aplicar el límite. Límite con x tendiendo a infinito de f de x igual a x menos b de x. Y de este lado, límite con x tendiendo a infinito de m. Bueno, a ver, de este lado, m es un valor. Entonces, estoy calculando el límite a un valor, a una constante, me va a dar esa misma constante. De este lado, fijémonos que cuando x tiende a infinito, b es un valor, también es una constante. Entonces, un número sobre infinito, esto me da 0. O sea, esto se va al 0. Entonces, directamente me termina quedando de este lado el límite con x tendiendo a infinito de la función que yo tengo dividido x. Y este límite es el que me va a permitir calcular el m. Ahora bien, esperen que me salió torcidísimo. Bien, ahora bien, ¿qué pasa acá? Puedo tener dos caminos de este resultado. Me puede dar un m real. Entonces, si me da un m real, ahora sí me voy al siguiente paso. Si acá ya me da infinito o no existe el límite, entonces yo automáticamente voy a decir que no hay asíntota no vertical. ¿Por qué? Porque dijimos que para que exista la asíntota no vertical, tanto m como b tienen que pertenecer a los reales. Porque yo con el m y el b me tengo que armar justamente la ecuación de mi recta, de mi asíntota, que es una recta. Entonces, si yo ya en alguno de los dos me dio infinito, ya está, no existe entonces la asíntota no vertical. Entonces, esos son los dos caminos, digamos. Si m no existe, o sea, si no existe m o me dio infinito, digamos, lo que sea, entonces no existe la asíntota no vertical. Ahora, si m me da un valor, listo, pasemos al siguiente. Yo tengo la recta mx más b. Bueno, lo que quiero calcular ahora es el b, yo ya calculé el m. Entonces despejo b. Bueno, f de x menos m por x igual a b. Aplico límite, porque yo estoy analizando el límite en los infinitos. Igual al límite de x tendiendo infinito a b. Bueno, en este caso, como es el límite de una constante, me va a dar la misma constante. Y acá me queda límite de x tendiendo a infinito de f de x menos m por x. Y este es el límite que tengo que calcular para el b. Listo. Ahora bien,
límite de la función sobre x me da el m. Una vez que encontré el m, me vengo acá, lo reemplazo en m y hago este límite para calcular el b. Entonces, si acá lo mismo, existe dos caminos. Si yo ya pasé el primer camino, que poner que existe el m. Si existe el m, entonces calculo b. Bueno, supongamos que elegí este camino, existió el m, voy a calcular el b. Acá lo mismo. Si no existe b, entonces no existe la asíntota no vertical. O sea, no es que, pero el m sí existe, no, porque m y b tienen que ser reales. Porque yo, como dije hoy, no puedo escribir una recta m por x más infinito. O infinito por x más b. Entonces los dos tienen que ser reales. Entonces, si todo viene el primer paso, me viene a calcular el b y me dio infinito, por ejemplo, listo, no existe asíntota no vertical. Y bueno, y acá obviamente si existe el b, entonces la asíntota no vertical va a ser justamente mx más b. Con el m y el b que calculé. Bien, esto es lo mismo. A ver, en el caso de una función que no sea partida, bueno, voy a ver que cuando calcule tanto en el más infinito como en el menos infinito, si existe una horizontal o una oblicua, seguramente, obviamente va a ser la misma. Pero en el caso de las funciones partidas, hay que ver, ahora vamos a hacer igual un ejemplo, pero digo, hay que ver que ahí puede pasar que en el más infinito, por ejemplo, me esté dando un tipo de asíntota y en el menos infinito otro tipo de asíntota, por ejemplo. Yo qué sé, no sé, una horizontal en el más infinito y una oblicua ponerle en el menos infinito, ponele, no sé, depende de la función. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para calcular asíntotas. Supongamos que tengo f de x igual a x cuadrado más x más 1 sobre x para los x mayores que 0. Y 2x cubo menos x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 para los x menores o iguales que 0. Bien, entonces, analicemos primero el dominio, más allá que vamos a ver asíntota nada más, pero como siempre digo, el dominio es importante. Entonces, ¿cómo hago para ver el dominio en la función partida? Bueno, primero analizo el dominio como de cada parte para saber cuál es el dominio natural de esas funciones que están componiendo a mi función. Entonces, si yo miro acá, esta primera, yo digo, bueno, en esta primera tengo, bueno, arriba un polinomio, no pasa nada, abajo x no puede ser 0. Entonces el dominio en ese caso son todos los reales menos el 0. Pero esta función está perteneciendo para los mayores que 0 estricto. Entonces, en este caso, el dominio de esta parte va a ser de 0 a más infinito. En ese caso no hay restricción. Vamos a ver qué pasa con la de abajo. La de abajo es la misma idea. Si yo veo el dominio natural de mi función, es los reales. Porque, a ver, abajo no puede ser 0. Pero abajo, fíjense, que en reales no se anula nunca esto. Porque esto está al cuadrado. O sea que esto, ponga lo que le ponga, siempre me va a dar positivo. Y si le sumo 1, obviamente me va a dar positivo. Y el único caso que no me va a dar positivo es cuando vale 0. Pero 0 más 1 es 1. Entonces, en este caso, esta función en reales son los reales el dominio. Después, ya si me voy a los complejos, sí, ahí puedo ver que justamente el i, por ejemplo, no va a poder ser. Pero no importa eso, no quiero entrar en ese campo. Entonces, acá por lo menos en reales, listo. El dominio son los reales. O sea que acá, dominio de los reales. O mejor dicho, si ya lo relaciono con la parte en donde está mi función funcionando, sería de menos infinito hasta el 0 incluido. Entonces hará uno estos dos dominios por separado para ver el dominio total de mi función. Entonces, uno va del menos infinito al 0 incluido y el otro del 0 al más infinito. Entonces, el dominio van a ser los reales. Listo, analicé el dominio. Bueno, ahora debería ver qué pasa con la continuidad en 0, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, vamos a la asíntota directamente. Una aclaración. Una aclaración
cuando vimos discontinuidades, que creo que me faltó nombrarlo. Esperen que vuelvo para atrás. Acá. En el caso... Esperen que mandaron un mensaje. Bueno. Bien. Puedo tener de salto finito y de salto infinito. A ver, por ejemplo, en esta de acá, fíjense que si yo borro esta, ¿no? Esta es la que yo dije, expliqué que tenía que mover todo el pedazo de función. En este caso, fíjense que el salto que yo estoy viendo, o sea, llego hasta acá y de acá estoy pegando este salto hasta acá. O sea, el salto es finito. ¿Por qué? Porque salté de un valor que conozco, y 0, a otro valor que conozco también, y 1. O sea, estoy saltando de un valor que es real a otro valor real. ¿Dónde me va a mostrar que es de salto finito? Cuando los límites, o sea, el límite, fíjense que acá justamente falla el 2, que no existe el límite. Pero ¿qué va a pasar? El límite por izquierda me va a dar un valor, supongamos en este caso y 0, y el límite por derecha me está dando otro valor. O sea, justamente el límite no existe, pero ¿por qué? Porque los dos me están dando valores distintos, pero me dan valores reales. Entonces, cuando los dos me dan valores reales, pero que no son lo mismo, ¿el límite no existe? No, no existe. Pero el salto es finito. ¿Por qué? Porque estoy saltando de un valor real a otro valor real. Y el otro tipo es de salto infinito, que es justamente cuando el límite me da infinito, o alguno de los laterales por lo menos me dio infinito. Entonces yo estoy pasando de por izquierda, por ejemplo, me da un valor, y el salto que estoy pegando al lado derecho ya es al infinito. O al revés, que los dos laterales me den infinito, entonces estoy saltando del infinito a otro infinito. Entonces los saltos justamente son infinitos. Bien, nombré eso primero porque me olvidé, y segundo porque, bueno, la idea acá es justamente esto. A ver, yo analizaría la continuidad acá, tendría que analizar la continuidad, pero bueno, vamos directo a asíntotas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, vamos a tener que analizar la continuidad igual, porque a ver, esto es lo que tienen las funciones partidas. Si yo veo asíntotas, yo digo, bueno, que la asíntota es aquella que analizo en los puntos que no pertenecen al dominio. Y entonces yo acá digo, bueno, pero pará, porque acá no hay puntos que no pertenezcan al dominio porque el dominio es R. Entonces yo automáticamente ya puedo decir que vertical no va a haber. Entonces digo, bueno, vertical no va a haber porque no hay un punto que no pertenezca al dominio. Entonces yo acá sí puedo ver rápidamente la continuidad en 0. Vamos a verla rápidamente, de paso la practicamos. A ver, primer punto, f en 0 tiene que existir. Bueno, y acá un poco lo que hablábamos hoy. En el caso del ejemplo que vimos hoy más simple, como la función valía para cualquier valor distinto del 1, entonces ya sea que vaya por izquierda o por derecha, usaba la misma función. Acá va a pasar otra cosa. Primero, ¿cuándo vale 0 la función? Bueno, vemos que en la función de abajo es para x menores o igual que 0. Entonces, acá tengo que tomar esta función para calcular la imagen. Calculo la imagen. Bueno, reemplazo por 0 el x. Esto me da 0, esto me da 0. Me queda 2 arriba, 1 abajo. O sea que me da 2. Vamos con el límite. Bueno, tengo que analizar los límites laterales. En 0 por izquierda. Por izquierda del 0 sería la función acá de abajo. Entonces, voy a tomar la función de abajo. Bueno, cuando calculo esto, me va a dar 0, 0, 2 arriba, 1 abajo, me da 2. Y por derecha, 0 por derecha. En este caso, fijemos que los valores por derecha del 0 corresponden a esta función de arriba. Entonces voy a tomar esa función sobre x. Bueno, ¿qué me está dando acá? Bueno, fíjense que me está dando 0, 0, 1, y abajo me da 0. Entonces, 1 sobre 0, infinito. Bien. Y acá me dio 2. Bueno, obviamente hay una discontinuidad porque me está fallando, o sea, el límite no está existiendo acá. Entonces, como no está existiendo, no puedo comparar tampoco con con el primero no puedo comparar nada. Entonces, acá no puedo comparar.
Entonces fíjense que no puedo comparar. Entonces, a ver, me está fallando el 2. Hay una discontinuidad esencial, es decir, que no la puedo evitar, de salto infinito. ¿Por qué de salto infinito? A ver, te hago un bocetito más o menos. Dice que cuando me acerco al 0 por izquierda, la función acá se acerca al 2. Pero que por derecha se me va al infinito. Para ser más preciso, al más infinito. O sea, viene por acá. No sé, algo así, ponele. Bueno, acá la función supongo que es algo así. Listo. Bueno, de salto infinito. ¿Por qué? Porque acá del 2 está yéndose al infinito. Y fíjese que acá, como en 0 se está partiendo, sí voy a poder decir que hay una asíntota vertical, pero para la función de la derecha. Porque pensemos esto. La función de la derecha, el 0 no pertenece al dominio. Porque el 0, fíjense que la función va para mayores que 0. O sea, el 0 no lo está incluyendo. Es como la función logarítmica. La función logarítmica es algo así. Bueno, el 0 justamente en 0 hay una asíntota vertical. Entonces, acá va a haber una asíntota vertical, pero solo para la función de la derecha del 0. Ahora bien, ¿cómo lo verifico? Bueno, en realidad ya lo verifico cuando analizo continuidad. Porque acá, si yo analizo por derecha del 0 a la función, le corresponde a esta función y me está dando infinito. Ah, se está cumpliendo lo de asíntota vertical. Que si yo analizo en un punto real, no en los infinitos, en un punto que es un valor real, el límite, y me da infinito, entonces hay una asíntota ahí. Perfecto, pero esta asíntota vertical existe asíntota vertical para la función de la derecha del 0. Porque fíjense que del lado izquierdo, mi función que va del lado izquierdo llega hasta el 2. Perdón, hasta el 0, digamos. El 0 tiene una imagen en 0 que vale 2, o sea que la está tocando a la asíntota vertical, por así decirlo. Y uno dice, pero ¿por qué la está tocando? Si no era que no se podía tocar, está bien, pero la función de la derecha es la que está teniendo el comportamiento asintótico. Esa sí no la va a tocar. ¿Sí? Entonces, acá vemos el caso que hoy justo creo que lo nombré, esto de que, bueno, a veces puede ser por un lado solo asíntota, para un lado solo de la función, principalmente en las partidas, y para el otro no. Bien, entonces en este caso tenemos asíntota vertical para la función de la derecha al 0. O sea, vamos a tener una asíntota vertical en 0 que le corresponde a la función de la derecha. Vamos ahora a analizar asíntota no vertical. Para la asíntota no vertical, fíjense que vamos a tener que hacer dos. O sea, ver si hay por izquierda, o sea, el menos infinito y en el más infinito. ¿Por qué? Porque en los infinitos, en los extremos, tanto menos infinito como más infinito, hay diferentes funciones. Entonces puede llegar a ocurrir que para la función de la izquierda haya un tipo de asíntota no vertical o no haya, y que para la función de la derecha haya un tipo de asíntota vertical o no haya. Entonces, vamos a analizar primero en el menos infinito. Como me estoy yendo al menos infinito, obviamente la función que voy a usar es esta de acá abajo. Esta de acá. Entonces, menos infinito de mi función 2x cubo menos x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 dividido x. Recuerden que para calcular el m es la función sobre x. Bueno, pero dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. Entonces, esto, si lo analizo, me queda. Arriba puedo sacar entonces tengo... Esperen que... 15 minutos. Bien, no pasa nada. Tengo x al cubo factor, me saca 2 menos 1 sobre x más 2 sobre x cubo. Y abajo puedo sacar factor común x cuadrado de x cuadrado más 1. Entonces me va a quedar 1 más 1 sobre x cuadrado por x. El x de acá abajo. Ahora bien, este x cubo se me simplifica con el x cuadrado por x. Y entonces, fíjense que acá digo, bueno, esto tiende a 0.
Esto tiende a 2. Esto tiende a 1. Entonces esto me va a terminar dando 2. Listo, encontré el m de la asíntota no vertical en teoría, por ahora, el m en el menos infinito, o sea, para la función de la izquierda. Bueno, vamos a calcular ahora, con x tendiendo a menos infinito, de la función x cuadrado más 1 menos m por x, o sea, 2x. Vamos a ver qué da. Bueno, puedo hacer esa resta. Entonces me va a quedar como un denominador x cuadrado más 1. Entonces me va a quedar la misma función, 2x cubo menos x cuadrado más 2. Y esto multiplicado por menos 2x. Entonces me va a quedar menos 2x por x cuadrado menos 2x cubo. Menos 2x por 1 menos 2x. Ahora bien, este se me simplificó con este. Y entonces me queda el límite con x tendiendo a menos infinito de... Acá arriba puedo sacar factor común x cuadrado. Me va a quedar menos 1 menos 2 sobre x más 2 sobre x cuadrado. Y abajo me va a quedar también factor común x cuadrado. Me va a quedar 1 más 1 sobre x cuadrado. Bien, simplifico y me va a quedar, esto tiende a 0. Digamos, esto es 0, esto es menos 1. Y abajo 1 me da menos 1. Bueno, entonces lo que puedo ver es que al menos infinito, en el menos infinito, o sea, la función de la izquierda, tiene una asíntota oblicua en 2x menos 1. Bueno, vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora para la función de la derecha. Después directamente voy a pegar acá el gráfico hecho en el GeoGebra. Entonces, veo ahora en más infinito. En más infinito, ahora me tengo que apoyar en la función de arriba. Entonces, x cuadrado más x más 1 sobre x dividido x, o sea, multiplicado por 1 sobre x, o sea, por x de nuevo abajo. Analizo esto. Bueno, límite de x tendiendo a más infinito, de x cuadrado, saco como, ¿no?, factor forzado, por así decirlo, factor a la más grande potencia arriba, 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, y abajo lo mismo, x, ya tengo x cuadrado abajo, digamos, x por x, simplifico, y esto me tiende a 1. ¿Sí? O sea, esto se me va a 0, esto se me va a 0, y esto a 1. Bien, vamos a hacer el b, entonces, a calcular el b. Tengo x cuadrado más x más 1 sobre x menos x, porque menos m por x. Este es el m, ¿no? Ponemos el m. Bien, si hago la resta me va a quedar como un denominador x. Entonces tengo x cuadrado más x más 1, porque x dividido x 1, por lo de arriba me da lo mismo, menos x cuadrado, ¿no? X por menos x. Simplifico esto, entonces me queda límite con x tendiendo a más infinito de... Arriba saco factor común x, me queda 1 más 1 sobre x. Y abajo ya tengo el x. Simplifico, simplifico, esto se me va a 0 y esto me da 1. Y este es el b. Entonces, la función en el más infinito, o sea, la función de la derecha, tiene una asíntota oblicua en y igual a x más 1. Fíjese cómo en este ejemplo, en una misma función que es partida, las funciones tienen asíntota oblicua distintas, tanto por izquierda, digamos, por la función de la izquierda como la función de la derecha. Entonces la misma función está teniendo dos asíntotas oblicuas en los infinitos y una asíntota vertical que le corresponde al lado derecho nada más. Bueno, y ahora, para cerrar, ese rectángulo que ven es el que uso, la grabadora que uso para... Bien, como ven, acá, bueno, como digo, no corté las funciones para ahorrar tiempo, pero digo,
Fíjese que la celeste, digamos, la función celeste es la de la izquierda, que llega hasta acá, hasta el 2. Entonces sería toda esta de acá. Y la función verde es esta, ¿no? Que se iba al más infinito, digamos. La asíntota acá, justo el eje Y sería la asíntota vertical para la función de la derecha, que es la verde. Y fíjense cómo la función x más 1, que es esta roja que ven acá, toda esta roja, listo, la tomamos acá para la función de la derecha. Fíjese cómo hace de asíntota oblicua acá para la función verde. Fíjese cómo ahí la verde se va acercando, acercando, acercando y es oblicua. Y en cambio, para la parte izquierda, la recta o la oblicua es esta de acá media naranjita. La tomamos de la izquierda del 0, sería esta. 2x menos 1. Y fíjese cómo acá, a medida que me alejo del 0, empiezo a ver el comportamiento de la celeste, que es la función de la izquierda, cómo empieza a ser asintótica esta oblicua. ¿Sí? Y ahí se ve cómo tengo las dos oblicuas distintas y el eje Y que me hace de vertical de la derecha. Bueno, hasta acá llegamos hoy, lo que es ya continuidad y asíntotas. Así que seguramente en la próxima clase vamos a ver, como les dije, seguramente ya entramos con derivadas. Veo hasta dónde llegaré con derivadas. Y calculo que a más tardar en una o dos clases más ya veremos todo lo que es derivadas y cómo aplicar.